Aquí estamos, buenos días. Eh, Gracias, mis hermanos, gracias por estar ahí con nosotros desde temprano en el nuevo horario de acá de Chicago, en donde ahora nos robaron una hora de sueño o nos dieron una hora más de trabajo, no sé cómo se dice, pero estaba yo a punto de salir a trabajar porque ya eran las 7 y que me regresan el reloj y ya eran las 6 otra vez. Y dije, oh, eso como que entré viajando a través del tiempo y entonces dije, ¿qué pasó? Lleva yo con un pie hacia afuera, me dijeron, ¿dónde vas? Y todavía son las 6. Así es que esos cambios de horario que cambian el cuerpo y cambian todas las cosas, que allá en México me dicen que ya no y en otros países ya no lo hacen, pero aquí lo siguen haciendo el cambio de horario, así es que por estos siguientes 6 meses creo vamos a estar con el mismo horario en México y en muchos lugares que nos escuchan, gracias a Dios. Así es que mis hermanos, gracias por estar ahí, familia, gracias por estar ahí. Espero que Dios haya traído a quien está preparado de antemano por él para que escuche esta parte de la predicación, esta parte del libro que estamos predicando, el libro de Judas. Eh, un libro excelente, un libro muy pequeño, pero con mucha enseñanza que hay que revisar poco a poco para no perdernos, para no caer en prejuicios, para no malinterpretar lo que aquí Judas está diciendo. A veces cometemos muchas confusiones cuando corremos y sobre todo cuando corremos a través de la Biblia. Tenemos que ir poco a poco para poder extraer de ella las riquezas y sus maravillas y poder comprender lo que Dios tiene para nosotros, la sabiduría que está aquí escrita, que definitivamente está escrita por hombres, pero tuvo que ser inspirada por Dios porque en ella, dicen algunos, en ella parece que hay vida y la hay. En esa hay verdad y la hay. En esta palabra de Dios hay dirección, hay luz y la encuentras. Solo hay que leerla. Leerla sabiendo y creyendo y metiéndote en el corazón que es palabra de Dios directa, del creador de todas las cosas, Dios que creó el universo, los cielos y la tierra, con una sola palabra, con un solo mandato. Ese mismo Dios inspiró a través del Espíritu Santo a personas para que con su mano escribieran la bondad y la voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros. Así es que, si me permiten, quiero empezar orando. Esta parte seguimos en Judas, seguimos en Judas capítulo 4 y quería ponerle títulos a estas prédicas, pero no encuentro un título que abarque y que comprenda eh, lo que hay aquí. Quiero extender la prédica, más bien, sí, quiero tomar varios versículos al mismo tiempo, pero es difícil ponerle un título a algo que tiene tanta riqueza. Sería hasta aventurado y un poco, ¿cómo dicen? Creerme mucho, pensar que yo puedo poner un título que, que no tiene la Biblia. Entonces, vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias esta mañana porque tú, Señor, has preparado el corazón, el tiempo, los tiempos, Señor. Has preparado este tiempo y este momento exactamente para que hoy escuchemos tu palabra, escuchemos esta porción de tu palabra, Señor. Y aquella persona que nunca ha escuchado temas de trascendencia para su vida, temas históricos que están aquí para el beneficio de la vida de cada uno de nosotros, hoy pueda, Señor, a través de tu Espíritu Santo, recibir sabiduría para comprender la verdad de tu palabra, el poder de tu palabra, la bendición de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por eso. Nos ponemos en tus manos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder mirar las maravillas de tu ley. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Pues bien, el libro de Judas es un libro que hay que entender básicamente para quién está escrito, por qué está escrito y cuál es el propósito de este libro. Siempre hay que tener eso en mente para no empezar a irnos por, dicen en México, no irse por las tortas o irse por los refrescos, o sea, salirte del tema, irte por ahí divagando, porque es fácil. Es fácil partir de un versículo y brincar hacia algo que no tiene que ver en ese momento. La palabra, toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice la palabra que estés hecha, es útil para redarguir, para instruir, para corregir y para redarguir en justicia, para que el hombre alcance.
la estatura que debe tener para obra del amor de Dios, ¿no? Así es que, eh, si bien algún versículo nos recuerda a otra porción de la palabra de Dios, no hay que perder de vista cuál fue el sentido por la que Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribió estas letras. Cortita, pero muy poderosa. Judas, el hermano de nuestro Señor Jesús, ya dijimos que así se representa el mismo, así se anuncia. Ahí ya hemos dado algunos versículos. Si quieres saber si realmente Judas era hermano de nuestro Señor Jesús y no era el Judas Iscariote y no era el Judas apóstol, sino, porque lo han llamado aquí de pronto el apóstol Judas, y no, el apóstol Judas, hubo un apóstol que se llamaba Judas, pero él no escribió esta carta. El que escribió esta carta es Judas, el hermano de Santiago, el hermano de Jesús. Y entonces hay que entender desde ahí qué es lo que está sucediendo. Judas, el apóstol, fue un apóstol itinerante, es decir, él fue un evangelista que anduvo por muchas regiones. El apóstol, Judas el hermano, estuvo más bien predicando, enseñando en las diferentes iglesias cerca de Jerusalén. Y en esos viajes empezó a ver a través de la predicación que algo estaba metiéndose a la iglesia, que pensamientos y filosofías antiguas estaban queriendo entrar en la iglesia para romper eh, esta belleza del amor de Dios inspirado por Dios y visto a través de Jesucristo en la cruz. Y estas cosas querían entrometerse, ¿no? Y bueno, pues eso sabemos que desde el principio, el que es ladrón, el que es mentiroso, el que juzga, el que ataca, el diablo tenía este propósito, quería destruir la obra de nuestro Señor Jesús y no lo ha logrado. Han pasado más de 2000 años y más de 2000 años y tenemos esto, la palabra de Dios en nuestras manos, el Nuevo Testamento, que se fue formando en los primeros 300 años de la iglesia. Lo que llamamos el Nuevo Testamento se fue integrando a través de concilios que fueron eh, uniones, juntas, conferencias, como ustedes lo quieran llamar, de personas tomadas por Dios para escoger y determinar qué era lo que Dios quería dejarnos para la posteridad, para la eternidad. Bueno, pues Judas ha estado hablando de lo que se llama apostasía. Y en este momento no está hablando de cómo enseñar, no está hablando de cómo perdonar, no está hablando en este momento de cómo debemos incluso amarnos unos a otros, porque él da por sentado, por lo que escribe aquí, cuando en el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles, amados, se está refiriendo a hermanos judíos y hermanos cristianos, aquellos que habían declarado su fe y su amor por Jesucristo, aquellos a los que él conoce de primera mano, que sabe que han entendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A ellos les está hablando y les va a hablar de un tema escabroso, un tema así medio difícil de tratar porque hay que hablar la verdad. Y difícil de tratar porque cuando se habla la verdad en contra de quien quiere meter mentira, hay que encararlo. Y de hecho aquí dice, ¿no? En el versículo 3, que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Estas palabras contiendas ardientemente, en el griego se entiende así como pelea sin dar un paso atrás, pelea así de frente, pelea con todo lo que tengas, no te rindas, no cedas ni un poquito de terreno, contiende ardientemente, contiende hasta perder el aliento si es necesario por la fe. No contiende con las personas, no es que está diciendo pelea con las personas, pelea por defender la fe, por mantener la fe limpia y pura. No estamos llamados a pelear contra otros, como decía la canción esta al principio, ¿no? Antes oraban en las noches, ahora discuten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche, ¿no? Antes oraban juntos, ahora discuten si hay que levantar las manos o no cuando se ora. No, no ese es el tipo de contienda al que se está refiriendo, es mucho más allá, es contra la apostasía. Y hay que entender muy bien qué es la apostasía. La apostasía y su mamá, la herejía, son cosas que entraban ya desde un principio en la iglesia, ¿no? Apostasía es este intento de meter tropiezo a los que van caminando en pos del Señor.
Apostasía es ese tropiezo que nos ponen, alguien que malintencionado, que quiere desviar y arrancar de raíz, esa semilla de amor y de verdad que Dios ha depositado en el corazón de nosotros. Apostasía también es renunciar, es doblar las manos, es darle la espalda a quien te ha bendecido tanto. Y sucede. Dices, ¿cómo le puede una persona dar la espalda a Dios? Bueno, pues ya vimos el ejemplo de los egipcios, ¿no? Perdón, del pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios les daba todo y empezaron a quejarse con Dios y decían, ¿para qué nos sacó? Estábamos allá mejor. Y pienso, ellos querían regresar a Egipto. ¿Y querían regresar a qué? A comer ajos y cebollas, por una parte, y también querían regresar a Egipto a seguir fabricando tabiques, y querían seguir en Egipto a seguir soportando latigazos, y lo que es peor, querían seguir en Egipto teniendo hijos y diciéndoles, qué bueno, ya nació otro hijo, ¿y qué va a ser? Esclavo. O sea, su mente estaba tan cerrada que sabían que no iban a lograr ser ni doctores, ni ingenieros, ni arquitectos, iban a ser esclavos. Y estaban en el desierto, con la tierra prometida de frente a ellos, y tantito les empezó a cansar, tantito empezó el sol a ser fuerte, tantito empezó la cosa a ponerse delicada, le dieron la espalda. Y eso es lo que es la apostasía. Ahora, ¿por qué digo que su mamá la herejía? Bueno, apostasía es tropezar, es dar la vuelta. Y herejía es precisamente toda esa filosofía que se genera para rechazar, para contradecir o para negar las verdades de Dios. Decir una herejía es, o hacer una herejía es hacer algo que haga que Dios o el Espíritu Santo o Jesucristo nuestro Señor no sean parte de la Trinidad, no sean parte de Dios mismo, no sean parte del Ser Supremo. Cuando el Espíritu Santo se le rebaja a una simple fuerza, a una simple energía, es una herejía. El Espíritu Santo es, sí, una parte de Dios invisible, una parte de Dios espíritu, pero que tiene personalidad, que tiene decisión, que tiene pensamiento, que tiene eso, ¿no? Autonomía. Una autonomía que está enlazada en la misma Trinidad. Jesucristo nuestro Señor también es Dios mismo hecho carne, y no por ser hecho carne dejó de ser Dios. Eh, Esas son las cosas poderosas que a veces a primera mano nos cuesta trabajo entender, que siendo Cristo totalmente hombre, era totalmente Dios. Y cuando alguien trata de hacer a Jesucristo simplemente un buen orador, un buen hombre, un profeta, un iluminado, un inspirado, eso es una herejía. Es una enseñanza que le resta valor a lo que es parte de Dios. Y cuando se quiere, por ejemplo, pensar o hablar de que Dios creó las cosas y luego se fue a otro universo, a otra dimensión, a seguir creando y ahí nos dejó y somos un experimento, esa es una herejía moderna que también provoca apostasía, provoca tropezones. Por eso la herejía, como madre de la apostasía, tienes que tenerla muy en cuenta. La herejía es producida por falsos pastores, por falsos maestros. Es introducida por, por el diablo a través de personas que traen esos nuevos pensamientos. Y llegan a la iglesia nuevos pensamientos. Apostasía es el resultado de creer esas mentiras. Cuando se empieza a creer esas mentiras, cuando se empieza a creer que tú puedes lograr algo por tus propias fuerzas, que tú puedes purificar tu cuerpo a través de buenas obras, cuando te dicen que si tú pagas indulgencias, puedes ayudar a tu vecino, a tu abuelito, a pagar sus deudas, si puedes ayudar a que pague sus pecados ahora sí que, imagínate, pagas una de Puebla y entonces lo que había pecado lo puedes pagar con cosas. Es herejía pura, herejía completa, que provoca tropezones, y la mayoría de los tropezones son que se tropiezan con esas herejías, se les cae el dinero de la bolsa y el que lo recoge es el que estaba creando la herejía. Así, de fácil. Y esto lo vamos a ver aquí. Judas tenía muy en claro lo que está hablando. Tan claro que en unos cuantos versículos, no necesitó dos, tres capítulos, un solo capítulo, con unos cuantos versículos nos pone el ejemplo total de lo que tenemos que cuidar.
y hablamos de varias cosas y nos quedamos en el versículo 6 y vamos al versículo 7, pero quiero simplemente regresar al versículo 6, donde habla de esto de la dignidad. En el versículo 6 lo que está haciendo Judas es, de hecho, desde el versículo 5 nos está poniendo el ejemplo de tres grupos de personas en los que la apostasía se puede presentar. Porque la apostasía se puede presentar en grupo, o se puede presentar de manera personal, o se puede presentar como ideología, ¿sí? Entonces, en las primeras partes, en los primeros versículos desde el 5, nos está mostrando que la apostasía se puede presentar en grupos. El primer grupo fue el pueblo de Egipto. Dice, estas que apostataron contra Dios, y pone de ejemplo al pueblo de Egipto. Y dice que salieron y después rechazaron y negaron y le dieron la espalda a Dios y por eso muchos murieron. Entonces, ahí lo que pudimos ver es la apostasía personal, el rechazar a Dios, la apostasía general, escuchar lo que alguien decía, ya se tardó Moisés, ya nos dejó aquí en el desierto, y la apostasía grupal, que es ponerse de acuerdo para hacer el mal. Ahora, pasa a otro grupo, un grupo celestial. Y lo que está haciendo Judas aquí es poniendo a un nivel supremo el alcance peligroso que tiene la apostasía, porque habla de los ángeles. Mira, dice aquí, en versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para entender de qué está hablando de ese juicio, habría que entender Apocalipsis. Ahora, para entender Apocalipsis, que es simplemente una revelación, habría que saber y reconocer la soberanía de Dios. No podemos leer, no puedes leer Apocalipsis, no puedes entrar a Apocalipsis sin entender que Dios es soberano, que Dios es real y que Dios es poderoso. Y que si el Apocalipsis tiene algunas eh, redacción que de repente te vuela la tapa del cerebro y dices, esto de que vienen cuatro jinetes y los sellos y los ángeles y el rapto y todo, si no lo ves desde el punto de vista de saber que Dios es soberano, es supremo, es sabio, es poderoso, es digno, es justo, es santo, no puedes entender el Apocalipsis. El Apocalipsis se convierte más bien como en un cuento de hadas o un cuento para dormir a tus hijos y decirles si te levantas, te va a agarrar el chamuco. Y a veces no son niños los que tienen miedo al chamuco, sino adultos. Le tienen más miedo al chamuco por lo que mal han leído que tener la seguridad de que Dios, dice la palabra de Dios, si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Y a veces tenemos miedo hasta del mal de ojo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido quién es Dios. Cuando tú sabes quién es Dios poderoso, quién es el Espíritu Santo que habita en ti y comprendes quién es el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos y que entiendes que el Espíritu Santo es tu consolador y está contigo y te da fuerza y te da vida, y entonces ahora sí caminas seguro y dices, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada, nada. Así es que las circunstancias las pasas tranquilito, no hay tropiezos, y si hay tropiezos sabes que tienes perdón de Dios, no hay vergüenza porque Dios ya te perdonó todo, no hay acusador porque el acusador fue vencido en la cruz. Cuando entiendes, esas cosas están claras para ti, mira, puedes caminar tranquilo. Y aquí dice que los ángeles, ¿qué pasó con los ángeles? Dices, a ver, ¿qué pasó con los ángeles? Perdieron su dignidad. Bueno, primero, ¿qué es dignidad? Porque parece que hubo de pronto una confusión. De nuevo, ¿se acuerdan que les había dicho que Judas hay que tener bien en cuenta a quién le está escribiendo y para qué está escribiendo? Cuando habla aquí de la dignidad de los ángeles, habría que ver qué dignidad, qué significa dignidad. Y la dignidad es entender el valor que como seres humanos tenemos por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. La dignidad que el ser humano tiene, el derecho a la vida que cada ser humano tiene, no depende de quién es, de cuánto tiene, de dónde vive, si es blanco, si es amarillo, si es moreno, si es hispano, no depende de eso. Depende del simple, supremo hecho de que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ese es nuestra dignidad. La dignidad no depende ni de tus tesoros, ni de tu sabiduría, depende de a quién
¿A quién nos parecemos? O sea, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Perdemos la dignidad no cuando pierdes el dinero, no cuando te rebajas, no cuando te engañan, no cuando mientes, no cuando te drogas, no cuando tomas. Pierdes la dignidad que Dios te ha dado cuando no representas al Dios que te ha creado. Cuando no representas al Dios que te ha creado y al Dios que es justo, que es santo, que es limpio, que es amoroso. Cuando no representas a ese Dios que te ha creado, es cuando perdemos la dignidad. A esa dignidad se refiere. Los ángeles fueron creados un poco superiores al ser humano. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Y los ángeles tenían esa gran virtud de entrar y salir de la presencia de Dios que nosotros no tenemos. Pero ellos podían entrar, morar en la casa de Dios, vivir en la casa de Dios. Es como, no sé si alguna vez pudieras estar, imagínate que pudieras vivir en la casa presidencial de tu país y que tuvieras la capacidad, el valor, la posición de estar ahí y poder ir a la cocina, entrar a donde está el presidente, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Salir al patio. O sea, tienes un valor tan importante que nadie te pone, nadie te cierra puertas, tú puedes entrar y salir, puedes, y dicen, bueno, ¿por qué tiene tanto poder? ¿Quién es? ¿No? Y entras y sales. Y un día eh, cometes un error dentro de esa casa presidencial. Hace poco leí una noticia, no sé si la escucharon, que en la Casa Blanca, en el Salón Oval, donde hay las juntas presidenciales, encontraron un polvito blanco. ¿A quién se le cayó un polvito blanco? O sea, no dijeron después qué era, porque imagínate, todavía iban a decir que, pero ¿quién, si nada más entran gente muy poderosa, a quién se le cayó el polvito blanco? La dignidad imagínate, un senador o no sé qué, un secretario de Estado, andar usando polvito blanco, eso es perder la dignidad. Era parte de, pero no respetó esa dignidad. Y aquí en Los Ángeles pasó eso. De la dignidad de la que está hablando, de perder su dignidad, es que no ofendieron, pero hicieron algo que estuvo en contra del que los creó, de Dios Todopoderoso. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El perder nuestra dignidad va más allá de que cometí un pecado y me vieron. Perder la dignidad va más allá de haber engañado o haber sido engañado. Perder la dignidad es reaccionar de tal manera que no represento esa semejanza que tengo con Dios. Ese es perder la dignidad. Cuando empiezas a hablar de esas cosas, el nivel de compromiso con Dios se sube tremendamente, porque desgraciadamente, casi todos los días, perdemos esa dignidad. Y no es que te vean desnudo en la calle y dicen, uy, perdió la dignidad, se emborrachó y andaba encuerado. No, no, casi todos los días perdemos la dignidad cuando simplemente mentimos, cuando chismeamos, cuando nos ofendemos a alguien, cuando nos enojamos, cuando peleamos. A ese grado está hablando aquí. Los ángeles perdieron esa gran dignidad que tenían de vivir en la casa de Dios. Ahora, siguiendo ese mismo ejemplo, habló de los de Egipto, de ese grupo de personas, ahora habló de cosas celestiales, ahora habla de otro grupo de personas, el castigo que reciben aquellos que van en pos de la apostasía, que van oyendo herejías, como Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, dice aquí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. O sea, no solo fue Sodoma y Gomorra, sino fueron las ciudades vecinas también. Las cuales, ¿quiénes? Las ciudades vecinas. A la misma manera que aquellos, o sea, los de Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Cuando tú lees esto en griego, eh, lo que está diciendo aquí es vicios, placeres, actitudes o cosas que buscan la satisfacción humana, que buscan darle
darle placer a este cuerpo de tentación. Eh, Dice, fornicando, yendo en pos de vicios contra la naturaleza. Dios, de nuevo lo he dicho, nos ha dado la capacidad de tener adrenalina en tu cuerpo, de tener sustancia P, por ejemplo, que es una sustancia que te mitiga el dolor, lo genera el cuerpo, que tener endorfinas, que es algo que te alegra, de tener químicos en tu cuerpo que te sirven para disfrutar la vida, para cuidarte, para protegerte, para estar alerta, para pensar. Y dice que estos se fueron en pos de cosas eh, fabricadas, de cosas contra naturaleza. No es natural que te tengas que fumar un joint de la hierbita verde o que tomes una pastilla de marihuanol, esas pastillas que son así como, o un chocolate de marihuanol, o droga o alcohol para estar bien, o para sentirte más fuerte o más potente, o lo que es en contra de la naturaleza. Y fíjate, al ir en contra de la naturaleza, una persona que empieza a ir en contra de la naturaleza necesita más y más y más para sentir lo mismo. El que quiere dinero necesita más dinero, más dinero, más dinero. El que quiere placer necesita más placer, más placer, más placer. El que quiere fama quiere más fama, quiere más fama. Lo que es en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios te ha dado, siempre va a requerir más. Siempre va a requerir más. Y un día que no tiene llenadero, termina el ser humano haciendo cosas como en Sodoma y Gomorra, que nos escandaliza, ¿no? Sodoma y Gomorra siempre se usado como ejemplo de una trastorno y una actitud sexual pecaminosa, degradada, corrompida. Dice que terminaron haciendo cosas horribles, ¿no? Y cuando uno oye esas cosas, dice, ay, esto es de Sodoma. La apostasía y, y las falsas enseñanzas, lo que han provocado es bajar el nivel de entendimiento del ser humano. Podemos ver lo que está sucediendo. O sea, cuando hablan de Sodoma y Gomorra, hay ciudades aquí en Estados Unidos, hay ciudades en Europa, este país, ¿cómo se llama esta ciudad? Donde está permitido todo. De hecho, hay lugares donde pueden drogarse, hay lugares donde la prostitución está legalizada, Ámsterdam, donde el homosexualismo, todo lo que te imaginas, lo pueden hacer y de hecho personas viajan a ese lugar, ¿no? Y ahora no tienen que ir a ese lugar. Vimos una película hace poco en México, ¿no? Esta película de los niños que son secuestrados eh, y Freedom, ¿no? Esta película que habla del tráfico humano, del abuso infantil, del trato de niños y niñas como esclavos sexuales. Dices tú, ¿cómo puede haber algo así? Bueno, ¿cómo puede haber personas que roban niños o niñas y las ponen a la venta? Y lo peor, ¿cómo puede haber hombres y mujeres que acuden a esos lugares a hacer sufrir a los niños de esa manera, ¿no? Es una película muy fuerte, pero es una realidad. Es una realidad. Ahora, ¿cómo llegó el ser humano a eso? Bueno, pues por estas falsas enseñanzas, por estas cuestiones, que es lo que vamos a ver a continuación, porque aquí habla de lo que está sucediendo como resultado dice aquí, bueno, dice que estas personas fornicaron, hicieron cosas contra la naturaleza y fueron puestas, por ejemplo, perdón, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No es que castigó solo a la ciudad de Sodoma y Gomorra, sino que ciudad y Somorra y Godoma. Espérenme, me regreso. Gomorra y Sodoma, digo, Sodoma y Gomorra, son dos ciudades que sufrieron la destrucción total por fuego, una explosión que Dios envió a ese lugar, como ejemplo de lo que sucederá a aquellos que vayan en pos de esa maldad. No es que fueron castigados eh, invariablemente o solo como un capricho de Dios. Son un ejemplo bíblico, un ejemplo histórico de lo que sucede o de lo que va a suceder en el juicio final.
O sea, no hay de otra. Hay un juicio, hay un castigo, sí hay, Dios es paciente, Dios es amoroso, hay gracia, hay misericordia, pero llegará el día en el que no es que sea a Dios se le acabe la misericordia, no es que a Dios se le acabe la gracia, es que el tiempo destinado para la gracia y la misericordia, que es el tiempo en el que estamos viviendo, se va a acabar. El problema es que no sabemos cuándo se acaba. O sea, no sabemos si el día de mañana Dios decide ya, y muchos no quisieron aceptar a Cristo. Y lo que es peor, muchos que hemos dicho que vivimos, que somos cristianos, no hemos terminado de cambiar nuestra actitud. Estoy hablando de salvación, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de recibir o no la gracia de Dios a aquellos que honestamente en su corazón han entendido quién es Jesucristo. Así es que la salvación no depende de lo que un pastor dice, la salvación depende de lo que Dios dice que es la salvación. Y la salvación es comprender, aceptar y tomar el señorío de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando aceptamos a Cristo, estamos aceptando que ahora Él dice sí y es sí. Él dice no y es no. Él dice blanco y es blanco. Él dice negro y es negro. Él dice a la derecha y es a la derecha. Es aprender a obedecer a Dios en todas las cosas. No hay espacio para mi opinión. Y no es que Dios no me dé libre albedrío, no hay espacio para opinión en lo que respecta a la voluntad de Dios. Dios llama pecado algo, es pecado y no hay forma de hacerlo a un lado. Pero fíjate cómo son las falsas enseñanzas. Te quiero poner un simple ejemplo. Ah, y lo he escuchado en iglesias que de pronto el público en general, las iglesias en general, el ser humano en general las llama puritanas, ¿no? Esos legalistas, no, puritanos, porque legalista es otra cosa, puritanos, ¿no? Que se aferran a la palabra de Dios en su propio corazón. Y de pronto estos puritanos hablan de que la Biblia dice algo y así debe ser. Estaba yo estudiando en un lugar algunas cosas de teología y Biblia y todo esto, y me encontré con un profesor que en un momento dado en la clase tocamos el tema de lo que Pablo había ordenado para la iglesia. Y llegamos al punto de que estábamos hablando en ese momento de quiénes son pastores, quiénes son eh, diáconos, quiénes son maestros, etcétera, etcétera. Y la pregunta fue directa hacia el maestro. Alguien le preguntó, maestro, ¿usted cree que las mujeres pueden ser pastoras? Y ya, nada más con la pregunta, y ahorita que estoy comentando, ya muchos despertaron. Las mujeres pueden ser pastoras. Y me voy a meter en ese tema con más amplitud en su momento. Lo único que te quiero decir es que la diluir la palabra de Dios a través de mi forma de pensar provoco una apostasía, provoco que se genere la apostasía. La respuesta del pastor fue esta, del pastor, del maestro. Dijo, ¿quién escribió que la mujer no puede ser pastora? Pues son las cartas de Pablo. Dice, entonces, el que escribió eso y pensaba eso era Pablo. A Pablo no le gustara que las mujeres fueran pastoras, pero yo creo que esa es ética de Pablo. Y dije yo, wow, hasta ahí, hasta ahí llegamos, profesor. Agarré mi cuaderno y me fui. Nada, no es cierto. Eh, porque si, si porque Pablo escribió ciertas cosas que no nos gustan y decimos, bueno, eso es que así pensaba Pablo, estamos diciendo que parte de la Biblia no fue inspirada por Dios. A esa conclusión inmediata. O sea, ni siquiera estoy hablando si las mujeres pueden ser pastoras o no. Ese tema lo tomaremos en otro lugar. Lo que estoy diciendo es que cuando él dijo que eso era un pensamiento de Pablo, estaba diciendo que parte de la Biblia fue escrita por inspiración de Pablo única y sencillamente y que él estaba expresando sus ideas, no lo que Dios estaba diciendo. Y entonces ahí introduce una, ¿cómo decíamos que es la mamá de la apostasía? Herejía. Establece una herejía, y la herejía es, no toda la Biblia es verdadera.
No toda la Biblia es de Dios. La herejía entra tan sutilmente que provoca una apostasía tremenda. No sé si cuando lleguemos al tema de si la mujer o no, podré explicarlo de manera clara. Le voy a pedir a Dios porque no quiero usar mi forma de pensar, pero el hecho ahorita es que cuando él dijo, este profesor, que era la forma de pensar de Pablo y que si a Pablo no le gustaran, por eso escribió, y provocó una gran desviación. ¿Sí se entiende? Dijo, parte de esto es escrito por humanos. La otra parte a lo mejor sí es de Dios, pero otra es escrita por seres humanos. Y no es exactamente lo que se predica en estos últimos tiempos. No se dice que la Biblia es un libro que es obsoleto, que fue para otros tiempos, que es para un pueblo normalmente, que para un tipo de personas, que no la impusieron los españoles a nosotros los índitos de América Latina, que es toda una conjunto de filosofías y que Jesús era un gran pensador y que nuestro Señor Jesús, por eso no hay escrito aquí de dónde estuvo nuestro Señor Jesús de los 12 hasta los 33 años, a 30 años que empezó su ministerio. Y algunos dicen, lo que pasa es que se fue al Tíbet. Es más, llegó hasta con los aztecas, dicen algunos. Y ahí estudió y ahí se metía con los aztecas en los baños estos, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre, de Temazcal, que son unos baños en México que te metes a un cuartito y hay mucho piedras calientes y le ponen agua, es como un sauna natural, pero en algunos lugares le ponen de esos hongos que dicen que se ve raro. Bueno, esos hongos y provoca alucinaciones y entonces, si tú empiezas a investigar o a escuchar o tienes comezón de oídos, vas a encontrar historias del mismo Señor Jesús donde lo rebajan a un nivel tan corrompido como cualquier drogadicto que ves en la calle. Eso es una herejía. Esa es una tremenda herejía. Y por esas herejías empezaron a pensar ya los gnósticos, que eran formas de pensar ya en 30 años después de nuestro Señor Jesús, que decían, bueno, el alma es buena, el alma es pura, gnosticismo se llama, el alma es pura, lo que está mal es el cuerpo, o sea, lo que es pecador es este cuerpo, pero el alma es pura, así es que mientras el cuerpo viva hay que darle lo que pide el cuerpo, y así empezó la degeneración humana. Y terminan haciendo depravación y depravación y depravación como en Sodoma y en Gomorra. Así es que aquí Judas, el hermano, el que está escribiendo, nos pone el ejemplo de tres grupos de personas, de tres grupos de apostasías, y algunos de esos generados por la herejía. El pueblo de Israel, que murió en Egipto, los ángeles, que siendo ángeles y teniendo sabiduría, un día siguieron la voz de uno que dijo, yo quiero ser como Dios. O sea, si soy tan chulo, tan lindo, qué bonito soy, dijo el diablo, pues yo quiero sentarme en el trono. Y luego empezó a buscar quien lo siguiera, y dice la Biblia, en Isaías, hay información ahí de cómo dice que queriendo a tener la misma adoración y gloria de Dios, fue arrojado por un tercio de los ángeles del cielo. Algunos de estos ángeles, la diferencia entre los ángeles y nosotros es que los ángeles tienen también voluntad propia, igual que nosotros, tenemos el libre albedrío. Lo único que los ángeles no se reproducen, por eso no pueden, no se reproducen los ángeles y no pueden heredar o traspasar el pecado. Nosotros tenemos libre voluntad, libre albedrío, pero nosotros sí podemos traspasar el pecado, es decir, la corrupción se va heredando y se va heredando. Esa es la diferencia entre nosotros y los ángeles. La gran diferencia es que nosotros podemos tener hijitos, ellos no podían tener angelitos, nosotros sí. El problema es que muchos de estos angelitos van en pos de ideas corruptas cuando como padres no enseñamos lo que Dios dice. Y ahí es donde podemos ver que por eso las generaciones de más en más se han decaído, se han degradado. Y la historia no lo ha dicho. Hay pecados ahora, o hay actitudes pecados, o hay comportamientos ahora, o hay drogas ahora que antes no existían. Hay formas de buscar, de hacer lo que el hombre quiere, cambiando la voluntad de Dios
Es decir, este país, y me voy a salir en la política, no, tranquilo, no voy a salir de política. Este país, Estados Unidos y otros, fueron o son grandes países porque muchas de sus leyes están basadas en la Biblia. No sé si sabías. Muchas de sus leyes y muchos de sus primeros gobernadores y presidentes seguían la Biblia como guía para establecer el orden y la prosperidad y la forma de vivir de este país. Ahora, cuando, cuando se empieza a dejar la Biblia y se empieza a permitir que los nuevos hijos hereden nuevas formas de pensar, la degeneración ha llegado a tener lo que ahora tenemos, ¿no? Que se han hasta creado leyes para permitir que el pecado se pueda hacer. O sea, leyes como el matrimonio eh, gay, leyes como la adopción de niños por parte de parejas gays, que de nuevo, discúlpame si lo tengo que decir así, a Judas lo está diciendo directamente, y no es que yo soy Judas, sino que tengo que poner el ejemplo real. ¿Qué forma de pensar mental y emocional, qué concepto va a tener un niño o una niña criado por dos papás o por dos mamás? ¿Cómo va a identificar lo más hermoso que Dios depositó en nosotros, que es la intimidad, la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? Que es un regalo de Dios para un niño, una niña, que vieron dos hombres durmiendo juntos o dos mujeres durmiendo juntas. Nada más, ¿cómo va a pensar? ¿Cómo relaciona? ¿Cómo relaciona eso con el amor de Dios? ¿A qué le llama amor? En esos momentos explicar el amor ágape y poderlo diferenciar del amor eros va a ser muy difícil. Está siendo muy difícil. Porque ahora dicen, ámense los unos a los otros, como dice la Biblia, pero es que no dice los unos a los otros, o sea, los unos a los otros como seres humanos, o sea, hay hombre y mujer, o sea, no lean la parte nada más aquí. Así dicen, ¿no? Así empiezan las herejías y así empieza la degradación. Pasamos al versículo 7, 8. El resultado de esto. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Bueno, la apostasía que viene de la herejía provoca que el hombre se olvide de Dios y que crea que puede ser mejor que Dios, que crea que puede vivir independientemente de Dios, que crea que Dios y Jesucristo son una historia del pasado porque ahora tenemos la capacidad de construir. Dicen, el hombre llegó a la luna, el hombre ha creado ciencia, tecnología, el hombre se está capacitando, las computadoras creadas por el hombre han traído mucho, eh, la filosofía, las estrellas, podemos viajar. O sea, el hombre, el hombre en su desarrollo intelectual se olvidó de Dios. La sabiduría que debería existir para crear las cosas respetando al Creador, hacer cosas que honran al Creador, se perdió. Muchas de las cosas son para satisfacción del ser humano, para tener una mejor vida. Ya hay carros autónomos que te subes y te manejan y te llevan a donde quieras. Ya hay entrega a domicilio por estos drones. Eh, ya le preguntas a Sisi, Sisi, ¿qué puedo comer hoy? Y ya te dice Sisi, ¿qué vas a comer? Ya le preguntas a la computadora, ¿a cómo? A Tiri y Alexi, es que la mía se llama así. Bueno, yo no tengo. Y ya le preguntas, ¿no? ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a vestir? ¿Cómo va a estar el clima? Mi esposa tiene, no sé cómo se llama la que tiene ahí. Alexa. Mi esposa tiene Alexa. Y no me vas a querer, no, es de verdad, de veras, no te quiero mentir ni es chiste. Segundo día que tenía Alexa, se me ocurrió entrar y decirle, Alexa, ¿cómo estás? Y me dijo, bien, ¿quieres casarte conmigo? Y le dije, no, soy casado. O sea, estaba yo jugando, pensé que era otra cosa. Y me dice, no importa, hay nuevas formas de pensar. Y dije, oh, ¿en serio? De verdad, no estoy jugando. Así me dijo Alexa. Y me quedé así, dije, ay, en la torre, mejor me salí de la recámara. Y bueno, es que
¿Qué hay detrás de toda esta tecnología? O sea, ¿realmente te has puesto a pensar qué es la inteligencia artificial en la que muchas personas dependen? ¿No será eso una forma en la que el diablo ha venido a corromper la mente? Y no solo corromper la mente, fíjate, no es tanto corromper la mente, porque la herejía, de nuevo, no es que te construyen un milagro, ¿no? La herejía es la misma del jardín del Edén. Es la misma historia, la misma táctica del diablo, que le dijo a Eva, no es cierto que vas a morir. A Dios lo llamó mentiroso. O sea, rebajó a Dios, todo santo, todo supremo, todo digno, todo verdadero, a mentiroso. Fue lo que dijo el diablo. No es cierto, tú puedes hacer algo. Y esa es la misma mentira, la base de todas las herejías. La base de todas las herejías es restarle la honra y honor que Dios debe tener. Cualquier cosa, cualquier ideología, cualquier iglesia, cualquier grupo que haga a un lado a Jesucristo nuestro Señor, es una herejía en la que debe salir huyendo inmediatamente. Si Jesús no es el único y suficiente Salvador, si Jesús no es el camino, la verdad y la vida, donde estés, sal huyendo, porque estás en una herejía. Estás en una herejía en la que el sacrificio perfecto, la única forma de acercarnos a Dios, lo hacen a un lado para proponer un nuevo método. Y yo pienso, ¿qué mejor método puede haber que el que Dios creó, que el que Dios ideó, que el que Dios ejecutó, que fue enviar a su Hijo? ¿Qué mejor método puede haber del que es sabio completamente, sabio eternamente, eterno, que conoce el presente, el pasado y el futuro, que ha existido desde el principio y que existirá por eternidad y por los siglos de los siglos, que conoce todas las cosas? ¿Qué mejor método puede haber que eso? Un John Smith que dice que, o sea, esa es la herejía. Y entra tan sutilmente que cuando te das cuenta, por no leer la Biblia, estás tan metido en algo que a veces cuesta trabajo. Y es lo que vamos a ver aquí. Dice que estos que promueven la herejía rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Tal vez no existe Dios, tal vez somos hijos de unos marcianos que llegaron y depositaron su semilla y entonces crearon esta nueva raza y ya vienen pronto, ya vienen los ovnis y se van a manifestar y vamos a ver quiénes son los que nos crearon. Y yo pienso, ¿cómo es el diablo? O sea, imagínate que el rapto, el día en que Dios va a venir por su iglesia, que está descrito, que dice que en un momento dado, en un cerrar y abrir de ojos, vamos a ser nuestros cuerpos transformados y los muertos resucitarán primero y después los que estemos vivos apareceremos en la presencia de Dios. Y si en ese momento sucede, la explicación está planeada, la aplicación ya está planteada, porque cuando eso suceda pueden decir, no, es que unos ovnis vinieron y se llevaron unos cuantos. Y por eso dice que nuestro Señor Jesús dijo que cuando Él venga, no encontrará fe, no encontrará confianza en Dios, porque el diablo habrá manifestado tanto su poder y tantas cosas que aún viendo a Jesucristo van a creer que es marciano y que viene por nosotros del cuarto cielo que está dando vuelta en la esquina de la estrella azul. Das vuelta 3 estrellas, bajas un tantito y ahí está el que nos creó. O sea, Dios mío. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y dices, espérate, espérate. O sea, íbamos por un lado, ahora qué tiene que ver el arcángel con Moisés y el cuerpo. Para no hacerte el cuento largo, a algunos escritos que eran populares en ese tiempo, escritos judíos a los que los judíos hacían referencia, hablan de Moisés, hablan de Enoc y hablan de cosas que después fueron libros que no se tomaron en cuenta en el canon de la iglesia y que se consideran ahora libros apócrifos. Es decir,
realmente eran libros que escribían o que fueron escritos o que recopilaban conocimiento o sabiduría popular, pero no sabiduría divina. De tal manera que algunas referencias que encontramos en la Biblia acerca de estos libros apócrifos, lo que tienen y lo que dicen es, hacen referencia a algunas cuestiones que los judíos creían, creían que eran voluntad de Dios. Por ejemplo, en este libro de Enoch habla de que Moisés, cuando murió, el diablo quiso llevarse el cuerpo y el arcángel Miguel peleó por el cuerpo. ¿Por qué peleó por el cuerpo? Bueno, si bien Moisés falló, si bien este Moisés que fue elegido por Dios para llevar a su pueblo y sacarlo de Egipto y llevarlo a través del desierto, cometió un error que le costó no entrar a la tierra prometida. ¿Y sabes cuál fue ese error? En Génesis puedes ver que, en Números, en el libro de Números, eh, en uno de esos arranques humanos, como todos los tenemos, el pueblo se empezó a quejar que no tenían agua, que estaban muriendo de sed, que querían agua y que empiezan a discutir ahí. Y Dios, bueno, ya Moisés estaba hasta aquí, dice, ya lo traían, dice, que, bueno, empiezan a discutir, Moisés habla con el Señor, Dios le dice que con su vara toque la roca para que de esa roca mane agua y puedan saciar su sed. Y entonces dice la Biblia en Números que Moisés golpeó la roca, no tocó la roca, sino golpeó la roca. Y eso le hizo lo que Dios le dijo, pero lo hizo a su manera. Y a veces hacer lo que Dios nos dice a nuestra manera no es precisamente hacer la voluntad de Dios. El que tocara la piedra con su bastón era tocar, no golpear. Eso fue lo que a él le costó no entrar a la tierra prometida. Y dices tú, después de tanto lo que hizo Moisés, ¿a poco por ese arranque? Bueno, la santidad de Dios es completa. La obediencia de Dios, de nosotros a Dios, debe ser completa. Por eso no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, porque si fuera por obras, es más, ni cada lunes, ya cada domingo en la tarde ya pierdo la salvación. Y todos estamos en ese mismo riesgo. No es por obras para que nadie se gloríe, porque la perderíamos inmediatamente. Y así es que no es por lo que había hecho o no Moisés, ni por lo que había sufrido, sino como ejemplo de que Dios es soberano y que Dios es Señor de nuestras vidas y debemos siempre estar bajo su autoridad. Golpeó la roca, eso le costó. Bueno, entonces, ¿por qué el diablo pelea? Porque dice, bueno, si falló Moisés en la carne me pertenece. ¿No? El cuerpo de Moisés me pertenece. Y entonces por eso quería arrebatar el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel estaba peleando con el cuerpo, porque si recuerdas, cuando nuestro Señor Jesús está en el jardín del Getsemaní orando, hay una parábola en la que hay una manifestación y ahí se aparece o se manifiesta, sí, hay una manifestación de Moisés y Elías, ¿se acuerdan? Y entonces esa manifestación de Moisés y Elías dice precisamente que el cuerpo de Moisés y de Elías serán transformados como nosotros somos transformados. El cuerpo, aunque es carne, no le pertenece al enemigo, aunque se va a ir, porque un día Dios nos va a restaurar en cuerpos regenerados. Eh, Esto es algo que podremos explicar con calma. Te puedo decir simplemente que vas a ser restaurado en tu mejor expresión, en tu mismo cuerpo, en tus mismas facciones, apariencia, en un cuerpo transformado, pero en tu mejor expresión, en una expresión donde no habrá en nosotros el mal para juzgarnos, el mal para criticarnos, simplemente nos vamos a conocer. Hay sustento bíblico para esto, te lo puedo decir. Me extendería mucho diciéndotelo ahorita, simplemente queda ahí en las enseñanzas de esta iglesia en la que pretendo no hablarte lo que yo creo, sino decirte lo que la palabra de Dios dice. Y como en una sola hora y cacho no te puedo explicar todo lo que la Biblia dice, nada más déjame decirte que un día seremos transformados en este cuerpo, donde estés.
Si tu cuerpo fue incinerado, si tu cuerpo está en el mar, si donde hayas quedado, Dios tiene capacidad, poder y autoridad para traer el polvo con el que fuiste hecho de donde esté y volverte a formar, porque Él es todopoderoso. Amén. Y dice aquí entonces el versículo 9 que el énfasis de esto, de que, de que el arcángel que estaba peleando no se atrevió a condenar al diablo, es porque el arcángel Miguel, un gran ángel que dice que tiene una posición muy cercana a Dios, ni siquiera él criticó o contendió o castigó al diablo. Le dijo que Dios te reprenda. Y hay muchas herejías en las que ahora, en estos tiempos modernos, empieza a haber otra vez esta creencia de que hay ángeles y demonios y por eso todas estas películas de terror, no sé si te das cuenta, cómo tienen capacidad de llamar la atención. Y cada vez son más y cada vez son más. Y ahora el terror ya no es de muertitos, ahora el terror es psicológico también. Esas películas que ya no hablan de que, ¡puh!, sino hablan de la maldad humana, de lo que el hombre es capaz de hacer. O sea, el terror ahora es más terrorífico. No sé si, yo no he visto películas recientes, pero las que empecé a ver acerca de esto me daban miedo, no, no por el monstruo, no por sino por la psicología, el poder, el poder ver lo que el ser humano es capaz de hacer cuando la maldad lo mueve, cuando en su corazón no está Dios, cuando en su corazón hay maldad. Digo, y ahorita no sería bueno hablar de lo que le sucedió al pueblo, a los judíos recientemente, pero en muchos países, no solo a los judíos, en África, en Corea, donde había, pues en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuántos indígenas latinoamericanos no fueron sacrificados simplemente por su color? Porque los que vinieron conquistando los veían como algo de segunda clase, como un animalito que podían matar y deshacer. O sea, ¿en qué momento podían ponerse a una mujer a quemarla viva porque no pensaba como debía pensar? O sea, ¿en qué corazón puede haber que haya gente que está viendo a alguien quemarse vivo porque le decían que era bruja? O a unos niños o a hombres. Las herejías pueden ser tan feas que pueden sacar del corazón del ser humano cosas tan horribles que ya no necesitas ver El Exorcista 1, 2, 3 y 4, simplemente con ver la maldad que hay en el mundo, la maldad que hay en el mundo. Así es que cuando el arcángel les dice al demonio que el Señor te reprenda, ¿por qué lo digo? Se me fui por lo de la maldad. Bueno, actualmente hay una tendencia a culpar a demonios y ángeles de la maldad humana. Y hay de pronto hasta gente que hace limpias y se pone a reprender a los demonios hasta con groserías. Y van a Catemaco y van a esos lugares donde hacen limpias y la persona que está haciendo limpia les recuerda y les menciona al demonio y a puras groserías lo traen y que dice y que no sé qué. Y dice aquí que blasfeman contra cosas y potestades superiores. O sea, el mismo arcángel no le dijo al diablo, mira, cola de cochino, vete de aquí. Le dijo que el Señor te reprenda, porque hay cosas que solo Dios puede hacer. O sea, no nos metamos en cosas que no nos corresponden. Imagínate si a ese nivel el arcángel no, no condenó al diablo. Es un ejemplo y se me está viniendo a la mente, es un ejemplo de que a veces nosotros queremos criticar o condenar a una persona por su forma de pensar. O queremos enseñarle de una manera impositiva, de una manera de superior a inferior. La instrucción es la misma de siempre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí en fuera hay que entender que todos somos seres humanos, que tenemos errores
y tener compasión. Y vamos a ver esto al final, habla de eso, ¿no? De cómo debemos comportarnos contra estos falsos pastores, contra esos falsos predicadores, contra esos habladores de maldad, cómo debemos tratarlos, cómo debemos cuidarnos, qué debemos hacer. Aquí habla, y vamos a llegar a ese tema. Habrá, cuando llegamos a ese tema, vas a ver que Dios nos habla, nos llama a amarnos unos a nosotros, pero cuando dice contender por esa fe de la que hemos tenido, habla no de pelear con la persona, sino de defender la fe, defender lo que es la verdad. Y con eso quiero terminar. Versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuanta cosa no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Quieren definir el ser humano, estas nuevas filosofías, estas apostasías, estas, ¿cómo se llama la mamá? Herejías, están desiertos. Quieren a través de estas herejías eh, discutir acerca de cosas, dice, porque esos blasfeman de cosas de cuanto cosas no conocen. Que si el cielo, que si Dios, que si el rapto, o sea, empiezan a crear historias que no conocen. Y de las que conoce el ser humano, se corrompen como animales irracionales. Se corrompen como animales irracionales. Vimos en perdón, en Romanos, que el apóstol Pablo nos hablaba de cómo el ser humano, cuando su mente empieza a corromperse, dice que rechazando, no reconociendo a Dios como su creador, se fueron degradando, degradando, hasta que hicieron cosas perversas con sus propios cuerpos, cambian el orden de la mujer y la mujer con la mujer. O sea, en lo que conocen estas falsas enseñanzas, estas herejías, van diciendo cómo debes casarte, con quién debes casarte, cuándo debes casarte, empiezan a generar eh, conceptos de santidad, conceptos de grandeza, conceptos de... Y terminan, dice, se comportan como animales irracionales. Y la verdad es que cuando oyes lo que hacían ciertas sectas, dices tú, espérate, ¿cómo? Ah, hay una secta que están juzgando al director de la secta y ya empezó a ver testimonios y testimonios tan absurdos como de que desde niñas las criaban y las enseñaban de que este era un representante de Dios y todo lo que hicieran era para Dios. Y este señor escogía a la más bonita, a la 15, 14, 13 años, lo que fuera, y se la llevaba. Y los papás decían, ay, qué bonito que fuimos elegidos para que mi hija fuera elegida. O sea, si oyes estas cosas que dices, ¿cómo es posible que alguien pueda llegar a creer esas agarraba 4, 5, 6, 10 señoritas y tenían que ser señoritas y se las llevaba de paseo y luego las regresaba y invitaba a otros ayudadores de ellos para que se santificaran? Dices tú, no, eso no es posible. Bueno, en la antigüedad había lo que se llamaban las sacerdotisas en los templos. ¿Y qué eran las sacerdotisas? Pues era prostitución santa, porque se había inventado en estas antiguas culturas que el hecho de tener relaciones en el templo con una de las sacerdotisas era purificar el cuerpo. O sea, la herejía lleva a sacar del ser humano lo peor y a transformar. De lo que conocen, blasfeman. De lo que no conocen, blasfeman. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Que si Dios es real, que si Jesucristo era hombre, que si no era totalmente Dios, que a lo mejor de lo que no conocen. Y de lo que conocen, pues se portan como animales irracionales. Así los llamó Judas. Yo no. ¿Ok? Y animales irracionales cuando terminan haciendo estas cosas. Y por último, el versículo 11 es la culminación de esos tres grupos de personas. Dice el versículo 11, ay de ellos. La expresión ay de ellos es en griego, es una expresión como pobre la que les espera. Es decir, ay de ellos es así, no saben la que les espera. En México dirían, chiquita no se la van a acabar. A ese nivel. En Venezuela, como dicen, miércoles dicen. Bueno, así dicen en Venezuela, no sé si se llaman. Pero así, dicen, ¿cómo les va a... Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín
y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Se las comento y se las explico la semana que entra. Caín no le dio el respeto a Dios. Su ofrenda fue como dice la canción, te traigo estas flores porque no encontré otras peores. Le llevó lo que había. No respetó a Dios, no le dio su honra. Ese fue el pecado de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Números capítulo 22 de la historia, 22 al 24. Balaam, buscando hacer lo que Dios le decía cada vez que le pedían que maldijera al pueblo de Israel, que él sabía que no lo iba a maldecir, o sea, no iba a hacer lo que Dios no le había dicho, pero en esa búsqueda, pues hagan sacrificios y acá es la base de la teoría de la teología de la prosperidad. Por eso voy a explicar eso la semana que entra. Y dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré, en el desierto, es un hombre que se puso en contra de Moisés simplemente porque dijo, ¿y quién te puso a ti como jefe? ¿Quién dijo que tú eres jefe? Yo también puedo ser jefe. Organizó una revuelta y Dios abrió la tierra y se los tragó a todos. Entonces, la herejía provoca apostasía que termina en tres formas. Aquí nos dice Judas. Hay de ellos porque siguieron el camino de Caín, no le dieron el respeto a Dios. Cometieron el error de Balaam, buscaron el beneficio aquí y ahora. Teoría de la prosperidad, teología de la prosperidad. Tú estás bien aquí, estás haciendo bien lo que Dios te dice. Y por último, se rebelaron contra Coré, como Coré. Y esto tiene que ver con no respetar el orden establecido por Dios en cuanto a su iglesia. Por eso lo tengo que explicar, porque Dios, la palabra en Efesios dice que Dios estableció a unos profetas, a unos maestros, a unos pastores, ¿se acuerdan? Pero dice que todos somos un miembro y que todos somos indispensables, pero algunos dedos quieren ser cerebro y algunas orejas quieren ser pie, y no es así, que es muy diferente a reconocer una mala enseñanza. No pienses que una cosa es reconocer una mala enseñanza y otra cosa es rebelarte por querer ser lo que no has sido llamado a ser. Te dejo esas tres cosas porque quiero explicarlas profundamente. Tienen una gran enseñanza. Quiero terminar con esto. La herejía es tan sutil, tan fuerte y tan real que hay personas ahorita que si que queriendo salir de eso, el diablo quiere poner un pretexto en su corazón. Tú no mereces, tú no eres digno. Eh, Eso que te están diciendo, eso que estás oyendo son mentiras, son fantasías. Déjame decirte una cosa. Yo no quiero convencerte de nada. Quiero decirte lo que Dios dijo, hizo, mostró y ha dejado. Que nadie puede ser salvo por su propia cuenta. Que todos somos pecadores. Que no hay ni bueno ni malo. Que todos delante de Dios somos pecadores, pero todos delante de Dios tenemos el mismo valor. ¿Qué valor? El valor como para que seamos salvos, Dios haya enviado a su Hijo unigénito. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que envió a su Hijo unigénito. No te creas las mentiras del diablo. No te creas las mentiras de lo que te dicen. No hay cosa, ni obra, ni acción que puedas tú hacer que haga a un lado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quieras o no, hay pecado en ti. Y ese es el único paso. Decirle a Dios, Señor, yo he querido ser bueno. He querido hacer las cosas como a ti te agradan. En el mejor de los casos, no he matado. En el mejor de los casos, no me he drogado. No he mentido. No he engañado a mi esposa. En el peor de los casos, he hecho todo eso, Señor. Pero yo sé ahora que tú me puedes perdonar. Señor, ayúdame a cambiar mi forma de ser. Dame esa fuerza a través de tu Espíritu Santo. Reconozco que tú eres el único camino, que tú eres el Hijo de Dios, y que solo puedo venir a ti para estar en paz con Dios. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón,
Perdóname mis pecados, Señor, y dame fuerzas para levantarme y caminar un camino diferente, un camino que me lleve hacia ti. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Si tú entendiste esta explicación y hablaste estas palabras, déjame decirte que vas por buen camino. Y que si hoy fuiste tan sincero como yo no puedo saber, solo Dios, hoy tu nombre está escrito en el libro de la Biblia, de la vida, y hoy tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienes todo el respaldo de tu Padre, Jehová. Y puedes llamarle Abba Padre, levántame. Mis hermanos, los espero la semana que entra. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones. Termino con para que termine